Bienvenidos al segundo episodio de Te lo explico en 5 minutos. ¿Alguna vez has intentado gritar en un sueño y, por más que te esforzabas, no salía ningún sonido? Esa sensación de impotencia es más común de lo que crees. Para entenderlo, necesitamos explorar qué ocurre en nuestro cuerpo y mente mientras dormimos. Esta incapacidad no es un fallo del cuerpo, sino un mecanismo de protección que juega un papel crucial. Veamos de qué se trata. La mayor parte de nuestros sueños más vívidos y emocionantes ocurren en una fase del sueño conocida como REM, que significa movimiento rápido de los ojos. Durante esta etapa, el cerebro está increíblemente activo, procesando emociones, consolidando recuerdos y creando las historias que soñamos. De hecho, en esta fase, la actividad cerebral es tan intensa que se asemeja a lo que ocurre cuando estamos despiertos. Sin embargo, hay una diferencia clave. Nuestro cuerpo queda prácticamente paralizado. Esta parálisis muscular, conocida como atonía, es un mecanismo de seguridad que nos impide actuar físicamente los movimientos que realizamos en los sueños. Por ejemplo, si soñamos que corremos, no queremos que nuestro cuerpo intente correr en la cama, lo que podría resultar peligroso. Lo mismo aplica para los gritos. Aunque en el sueño sentimos que gritamos, las señales enviadas desde el cerebro a los músculos encargados de vocalizar están bloqueadas. La atonía es controlada por el tronco encefálico, una parte fundamental del cerebro que regula funciones automáticas como la respiración y los latidos del corazón. Durante el sueño REM, este sistema envía señales inhibitorias a los músculos, provocando su relajación completa. Esta desconexión asegura que no podamos movernos ni emitir sonidos reales mientras soñamos. Aunque puede sentirse como una limitación frustrante en el contexto de un sueño, la atonía es, en realidad, una medida de protección muy eficiente. Sin ella, podríamos lesionarnos al intentar replicar físicamente lo que sucede en nuestras fantasías oníricas. Sin embargo, esta parálisis también es la razón por la que, al intentar gritar en un sueño, simplemente no podemos hacerlo. La desconexión entre lo que experimentamos en el sueño y lo que nuestro cuerpo realmente hace es lo que provoca esta sensación. En un sueño, el cerebro cree que estamos gritando porque las áreas responsables del habla y la vocalización, como el área de Broca, están activas. Sin embargo, estas señales no llegan a las cuerdas vocales ni a los músculos relacionados con la producción de sonido porque están bloqueadas por la atonía. Además, durante el sueño REM, la percepción sensorial está alterada. Normalmente, cuando gritamos despiertos, sentimos la vibración de nuestras cuerdas vocales y escuchamos el sonido que producimos. En un sueño, estas señales no se generan, lo que refuerza la sensación de que algo nos impide gritar, incluso si lo intentamos con todas nuestras fuerzas. La incapacidad de gritar en un sueño suele estar relacionada con emociones intensas, como el miedo o la angustia. Estas emociones son procesadas principalmente por el sistema límbico, una parte del cerebro que está especialmente activa durante el sueño REM. Esto explica por qué los sueños en los que no podemos gritar suelen ser pesadillas o escenarios estresantes. Curiosamente, el cerebro puede intensificar estas emociones para hacer el sueño más vívido y realista, lo que aumenta la frustración al no poder expresar físicamente lo que sentimos. Este fenómeno está relacionado con la hiperactividad de áreas cerebrales como la amígdala, que regula las respuestas de miedo y estrés. Aunque no podamos gritar físicamente, nuestro cerebro puede crear la ilusión auditiva de un grito. Esto se debe a que el sistema auditivo interno sigue funcionando durante el sueño y puede generar sonidos a partir de nuestras memorias o emociones. Así, aunque nadie en el mundo real nos haya escuchado gritar, podemos recordar el grito como si hubiera sido completamente real.
La próxima vez que no puedas gritar en un sueño, recuerda que no es un fallo de tu cuerpo, sino un sistema diseñado para protegerte. La atonía durante el sueño REM garantiza que nuestras aventuras oníricas permanezcan en el reino de la imaginación, manteniéndonos seguros mientras dormimos. Aunque la experiencia puede ser frustrante, es un recordatorio de lo asombroso y complejo que es nuestro cuerpo. Al final, gritar en un sueño es imposible, pero la emoción que lo acompaña puede sentirse tan real como en la vida misma. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.